Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Muy buenos días, profesora Isela. Patricia, ¿qué nos puedes decir el día de hoy sobre la vacunación? Profesora Isela, algunas personas no quieren vacunarse debido a ciertos mitos, como que la vacuna es peor que la enfermedad y que es peligrosa. Las vacunas contra la COVID-19 han pasado por rigurosos estándares de seguridad, efectividad y fabricación, los cuales las hacen seguras y confiables para la población. Yo pongo el hombro por mi familia, mi comunidad y mi Perú. Desterremos los mitos e informémonos bien, Patricia. Con la vacunación podemos ganarle al virus. Así es, Jesús y Patricia. Recuerden que si nos cuidamos nosotros, también cuidamos a nuestras familias. También es importante indicarles que para el programa de hoy deben hacer lo siguiente. Tengan a la mano materiales como cuadernos de trabajo, hojas bond A4 y su portafolio. Acomódense en sus espacios de autoestudio y eviten todo tipo de interrupciones. Ahora recordemos, ¿qué han aprendido durante los programas de la semana? Profesora, hemos investigado el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia a inicios y mediados del siglo XX. Leímos fuentes de información en los que conocimos cómo empezó el abigeato y cómo se ponía en peligro y se perturbaba la integración de la sociedad. Sí, profesora. También explicamos la relación entre las alteraciones en las funciones de algunos sistemas en nuestro cuerpo ante situaciones de peligro. Aprendimos varias cosas interesantes. Por ejemplo, ahora sabemos que ante situaciones de peligro, las señales de alarma se extienden por otras partes del cerebro, como el hipotálamo, y después por el cuerpo gracias al neurotransmisor llamado glutamato. También leímos un texto con usted en el que aprendimos un poco más sobre la inseguridad ciudadana. Interpretamos el problema en representaciones gráficas y tabulares, y luego lo representamos. Qué interesante lo que han aprendido durante la semana. Ahora les pregunto, después de investigar el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia a inicios del siglo XX, ¿cuál será la diferencia con el problema de la inseguridad ciudadana y la violencia durante los últimos años de este siglo XXI? Profesora, yo creo que hay mucha diferencia. Antes culpaban al indio de ser violento, pero solo se estaba defendiendo de los abusos que cometían contra él. Sí, profesora, es muy diferente. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, la violencia y la inseguridad estaba en las barriadas de las ciudades. Ahora hay violencia en todas partes de la ciudad y estamos más seguros en nuestras comunidades. Jesús, ¿por qué crees que en las comunidades hay más seguridad ciudadana que en las ciudades? ¿Leíste o escuchaste información sobre estas ideas que acabas de comentarnos? Eso lo escucho siempre en las noticias, profesora. Por ejemplo, en la radio suelen decir que cada día crece la inseguridad ciudadana en las ciudades. Y luego pasan noticias de ladrones que matan a su víctima para robarle un celular o para quitarle una cartera. De ladrones que entran a las casas. También de... Hasta ahí, Jesús. Es verdad que en las noticias siempre nos informan de algunos hechos que atentan contra la seguridad ciudadana. ¿Conocen de alguna estrategia o de acciones que se hayan realizado para enfrentar, contrarrestar o eliminar la inseguridad ciudadana? ¿Estrategia? No, profesora. Yo, al igual que Jesús, siempre escucho noticias de los delincuentes que roban y asaltan utilizando la violencia. Tampoco recuerdo alguna estrategia, ni de acciones, profesora. ¿En qué consisten las estrategias? ¿Nos lo puede explicar? ¿Qué les parece si mejor leemos un texto sobre una estrategia que se ha creado en el país para fortalecer la seguridad ciudadana?
Me parece bien, profesora. Así estaremos más informados. Genial, profesora. Perfecto, Patricia y Jesús. Entonces, el programa de hoy tiene como título: Leemos un texto sobre acciones que fortalecen la seguridad ciudadana. ¿Cuál será el propósito del programa, profesora? El propósito del programa es el siguiente. Leemos un texto sobre acciones que fortalecen la seguridad ciudadana para obtener información relevante, inferir a partir de lo leído y opinar sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor. ¿Y cuál será la evidencia del programa? La evidencia para saber si han comprendido el texto que van a leer es un listado de conclusiones de acciones que fortalecen la seguridad ciudadana. Eso sí me parece interesante. ¿Y cuáles serán los criterios? En esta oportunidad van a ser 2 criterios. Identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos del texto. Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto sobre acciones que fortalecen la seguridad ciudadana y establece conclusiones sobre lo comprendido. ¿Elaboraremos conclusiones a partir del texto que leeremos? Me parece algo difícil. Sí, Patricia, pero no te preocupes. Vamos paso a paso. Estudiantes de 5º grado de secundaria. El texto que leeremos se encuentra en el recurso 1 de la 6ª actividad de la experiencia de aprendizaje 9 de la tableta. Si la tienen, pueden acompañarnos con la lectura. De lo contrario, presten mucha atención para comprender de qué trata el texto. Estaré muy atento, profesora. Me interesa mucho conocer las estrategias que fortalecen la seguridad ciudadana. ¡Qué bien, Jesús! ¿Ubicaste el texto en tu tableta? ¡Vamos! ¡Ubiquen el texto! Ya lo tengo, profesora. Yo también, y el título del texto dice: Mininter, más de 50.000 peruanos son beneficiados con barrio seguro. Bien, Patricia, ese es el texto. Antes de empezar la lectura del texto, les pregunto lo siguiente. ¿Qué es el Mininter? ¿Por qué en el título dice que más de 50.000 peruanos serán beneficiados con barrio seguro? La verdad, profesora, no sé qué es Mininter. En cuanto a la segunda pregunta, creo que muchas personas han realizado acciones para tener un barrio seguro. Y aquí en el texto nos darán información sobre cómo tener un barrio seguro. Profesora, el Mininter es el Ministerio del Interior. Bien, Jesús y Patricia. Pasemos a leer el texto. Aquí deben identificar información relevante, seleccionando detalles y datos específicos, lo que les servirá para explicar el tema, los subtemas y el propósito comunicativo, así como para establecer conclusiones sobre lo comprendido. Recuerden además que durante la lectura siempre se hacen anotaciones al margen o se subraya las ideas relevantes de cada párrafo del texto. Y ahora, ¿quién se anima a leer el texto? ¿Jesús o Patricia? Yo, profesora. Bien, Jesús, puedes empezar. Gracias, profesora. El título del texto es Mininter. Más de 50.000 peruanos son beneficiados con barrio seguro. Programa multisectorial se ha instalado en más de 80 territorios vulnerables desde el 2016. Desde su creación en el 2016, la estrategia multisectorial Barrio Seguro ha beneficiado a más de 50.000 personas en 81 zonas vulnerables al crimen y a la violencia. El objetivo es disminuir los factores de riesgo que inciden en estos flagelos, informó el Ministerio del Interior, Mininter. Además, indicó que entre los departamentos donde esta estrategia ha llevado los beneficios de diversos programas ministeriales, figuran Lima, El Callao, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Junín, Cusco, Ica, Ayacucho, Arequipa, Puno y Tacna. Además, Barrio Seguro se ha instalado en lo que va del año en 28 nuevos territorios vulnerables, con lo cual se avanza de manera sostenida en la meta de llevar la estrategia multisectorial a 37 nuevas zonas durante el presente año.
Mediante sus diversas acciones y programas ministeriales, Barrio Seguro se orienta no solo a reducir la incidencia delictiva, sino también a mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia pacífica de la población vulnerable a la violencia y el crimen. Esta estrategia multisectorial, promovida por el Mininter, se ejecuta en el marco de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana, tal como lo destacó el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje a la Nación del 28 de julio. Además, en los primeros 6 meses del año, Barrio Seguro ha venido realizando más de 5.000 actividades diversas a nivel nacional, que incluyen, por ejemplo, labores de trabajo comunitario con la Policía Nacional del Perú. También se ejecutaron 1.263 acciones con los programas sectoriales en favor de la atención de factores de riesgo, 1.030 actividades con gobiernos locales y 711 con aliados estratégicos como casas de estudio, empresas privadas, ONG, entre otros. Entre las acciones preventivas de Barrio Seguro, también se han realizado actividades de seguridad ciudadana a nivel nacional, como vigilancia, rondas mixtas, patrullaje integrado, así como actividades de cohesión social, culturales, artísticas y deportivas. De la misma forma, en las zonas más vulnerables al crimen y a la violencia, se realizaron capacitaciones, asistencias técnicas, talleres de seguridad ciudadana y actividades de recuperación de espacios públicos abandonados o tomados por la delincuencia. Asimismo, se ha logrado incorporar a 55 articuladores territoriales en los comités distritales de seguridad ciudadana e instalar 49 mesas técnicas territoriales para la ejecución y el seguimiento de la intervención multisectorial en los barrios seguros. Bien, Jesús, muchas gracias. Estudiantes del 5º grado de secundaria, ¿qué les pareció la lectura? Jesús y Patricia, ¿lograron identificar la estrategia que fortalece la seguridad ciudadana? Sí, profesora, la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Además, el texto nos da muchos datos importantes sobre esta estrategia, pero tengo una duda. ¿Qué significa multisectorial? Multisectorial. Se denomina así cuando una actividad es realizada o ejecutada por instituciones de diferentes sectores. Ahora veamos qué información explícita y relevante han logrado identificar del texto leído. Una idea relevante que logré identificar es la siguiente: el objetivo de la estrategia multisectorial Barrio Seguro. ¿Cuál es el objetivo, Jesús? El objetivo es disminuir los factores de riesgo que inciden en estos flagelos. Muy bien, Jesús. Patricia, ¿qué otra información relevante y explícita has logrado identificar? Tengo varias ideas que subrayé cuando leí el texto, porque me parecen muy relevantes. Por ejemplo, una idea es: la estrategia se ha instalado en más de 80 territorios vulnerables. Otra idea que tengo subrayada es: Barrio Seguro se orienta no solo a reducir la incidencia delictiva, sino también a mejorar las condiciones para la seguridad y convivencia. Muy bien, Patricia. ¿Qué otras ideas puedes mencionar, Jesús? Pero que sean diferentes a las que ya mencionó tu compañera. Una de las ideas que subrayé es: Barrio Seguro ha venido realizando más de 5.000 actividades diversas a nivel nacional. Otra idea es las acciones preventivas de Barrio Seguro, así como vigilancia, rondas mixtas, patrullaje integrado. Muy bien, Jesús. Estudiantes de 5º de secundaria, ¿qué información relevante lograron identificar? Vamos, anoten todos en su cuaderno u hojas de reuso. Siguiente pregunta de comprensión del texto. ¿Qué datos específicos del texto han seleccionado? Ya mencioné un dato, profesora, en donde dice que la estrategia se ha instalado en más de 80 territorios vulnerables. Patricia, ¿estás segura de que este dato es específico? ¿Por qué lo sería? Profesora, estaba segura de que era un dato específico, pero ya me hizo dudar. ¿Cómo puedo saberlo?
Patricia, puedes darte cuenta por la información que acompaña al texto. Analicemos ahora. Lee el párrafo en donde se menciona el dato específico que indicas. Se encuentra en la primera oración después del título, que dice lo siguiente: Programa multisectorial se ha instalado en más de 80 territorios vulnerables desde el 2016. Por ser una sola oración, ya nos indica que es una información muy general. Para ser específica, debe haber un párrafo más amplio en donde se den más detalles de la idea que se aborda. Por ejemplo, si vuelven a leer el párrafo 2, van a encontrar algunos datos más específicos. Cuando se menciona que 50,000 personas en 81 zonas vulnerables son beneficiadas. Ya entendí, profesora. Ahora, expliquen el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto sobre acciones que fortalecen la seguridad ciudadana. Para ello, planteamos 3 preguntas. ¿Cuál es el tema del texto leído? ¿Cuáles son los subtemas del texto leído? ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? Jesús y Patricia, ¿recuerdan la estrategia que se utiliza para identificar los subtemas y luego el tema de un texto? Sí, profesora. Los subtemas se identifican en cada párrafo. Para ello, primero se enumera todos los párrafos y luego se identifica el subtema. Jesús, te olvidaste de la pregunta que debemos hacer. ¿De qué trata este párrafo? Sí, es verdad. Se me estaba olvidando. Creo que por la emoción. Pero también me faltó decir que después que identificamos los subtemas, es mucho más fácil saber cuál es el tema del texto. Sin emocionarse mucho, Jesús. Sigamos. ¿Pueden mencionar cuáles son los subtemas del texto, teniendo en cuenta cada párrafo? Sí, profesora, ya tengo las respuestas. ¿Puedo leerlas? Adelante, Patricia. Sin considerar la primera oración, hay 10 párrafos en el texto. El párrafo 1 trata del objetivo de la estrategia. El párrafo 2 trata de los departamentos beneficiados. El párrafo 3 trata de los avances de la estrategia. El párrafo 4 trata de la orientación de las acciones y programas. El párrafo 5 trata de la ejecución de las acciones. El párrafo 6 trata de las actividades diversas. El párrafo 7 trata de las acciones con los programas sectoriales. El párrafo 8 trata de las acciones preventivas. En el párrafo 9 se mencionan otras acciones. El párrafo 10 trata de la ejecución y el seguimiento de la estrategia. Muy bien, Patricia. Si tienes todos los subtemas, ¿cuál será el tema del texto? Es decir, ¿de qué trata el texto? ¿Puedes explicarlo, Patricia? Sí, profesora, el tema es la estrategia multisectorial Barrio Seguro, porque en cada párrafo nos dan información sobre esta estrategia. Por ejemplo, nos menciona su objetivo, los avances, la orientación, la ejecución, las actividades y acciones que se realizan y el seguimiento. Excelente, Patricia. Ahora que conocen el tema y los subtemas, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto leído? ¿Qué puedes mencionar al respecto, Jesús? Dar a conocer de qué manera se ha instalado, ejecutado e implementado la estrategia multisectorial Barrio Seguro. Bien, Jesús. Ahora, ¿qué conclusiones se pueden elaborar a partir de la información que han logrado comprender del texto leído? Recuerden que las conclusiones sintetizan las ideas más relevantes, pero sin repetir información exactamente como se menciona en el texto. Profesora, estas conclusiones serán el producto del programa, ¿verdad? Así es, Patricia. El producto del programa es un listado de conclusiones sobre acciones que fortalecen la seguridad ciudadana. Así que vamos, manos a la obra. ¿Cuáles serían las conclusiones? Ya tengo una conclusión, profesora. La estrategia multisectorial Barrio Seguro tiene como objetivo disminuir los factores de riesgo en los territorios vulnerables. ¿Qué le parece, profesora? Me parece que falta precisar el objetivo. ¿Qué te parece la siguiente redacción?
La estrategia multisectorial Barrio Seguro se ha creado para beneficiar a las zonas vulnerables al crimen y la violencia. Gracias por la sugerencia, profesora. Ahora es tu turno, Patricia. ¿Cuál sería la conclusión del texto leído? Mi conclusión la formularía de la siguiente manera. La estrategia multisectorial Barrio Seguro ha realizado diversas actividades a nivel nacional para fortalecer la seguridad ciudadana. ¿Estará bien, profesora? Me parece bien, pero podrías aprovechar para incluir en esta conclusión las actividades realizadas con los gobiernos locales y los aliados estratégicos. ¿Cómo quedaría tu conclusión si agregas esta información, Patricia? Quedaría de la siguiente manera. La estrategia multisectorial Barrio Seguro ha realizado diversas actividades a nivel nacional con los gobiernos locales y aliados estratégicos para fortalecer la seguridad ciudadana. Muy bien, Patricia. Felicitaciones a los dos. Han logrado redactar una conclusión cada uno. Estudiantes de quinto de secundaria, los invito a continuar con la elaboración de la lista de conclusiones. Los ejemplos de Patricia y Jesús les pueden servir como referencia para su lista de conclusiones. Muy bien, estamos llegando al final de la actividad. Estudiantes de quinto de secundaria, ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, ¿qué se debe tener en cuenta para identificar la información relevante y la información específica o de detalle en la lectura de un texto? ¿Qué estrategia debes utilizar para saber cuál es el tema y el subtema de un texto? ¿Cómo se escribe una conclusión a partir de la comprensión de un texto escrito? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Recurre a tu portafolio para organizar y seleccionar la información durante los programas realizados en desarrollo personal, ciudadanía y cívica, matemática y ciencia y tecnología. Madres y padres de familia que han estado acompañando el día de hoy a sus hijas e hijos en este espacio de aprendizaje. Escuchen a sus hijas e hijos cuando expresen sus ideas y cuando les soliciten su apreciación o comentarios sobre la actividad que realiza. Bríndenles apoyo acompañándoles y ayudándolos con los materiales que utilizarán en el programa, de modo que logren realizar todas las actividades propuestas. Apóyenlos y compartan comentarios sobre la lectura leída en el programa para que puedan elaborar la lista de conclusiones y presentarlo como producto de este programa. Bríndenles palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Profesoras y profesores, cuando se comuniquen con sus estudiantes, bríndenles retroalimentación para utilizar estrategias de lectura durante los 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Pregúntenles qué aprendizajes lograron y qué dudas tienen al respecto. Revisen la lista de conclusiones que están redactando como producto de este programa, sobre todo para evidenciar si han logrado comprender el texto que leyeron durante este programa. Asegúrense de que sus estudiantes cumplan el propósito del programa, es decir, que hayan logrado identificar información explícita, relevante, complementaria y de detalle en el texto que leen, así como hacer inferencias y dar sus opiniones sobre el contenido y la intención del autor del texto. Oriéntelos acerca de cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.